Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la gran familia City. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo devocional. Qué bueno que podamos comenzar un nuevo día con fe, con esperanza, mirando hacia el futuro con optimismo, dejando de lado toda amargura, todo resentimiento, orando por aquellos que nos maldicen, que nos persiguen, que nos difaman, perdonando y viendo la gloria de Dios en cada uno de los pasos que damos. Hemos estado estudiando acerca de las pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Y cuando hablamos de indubitable, también podríamos decir indudable. De manera que las pruebas indubitables son aquellas que no se pueden poner en duda. Hoy vamos a estudiar la primera prueba indubitable y es la tumba vacía. Y es que la resurrección es la única explicación razonable para la tumba vacía. Yo personalmente he estado presente o he visitado la tumba vacía allí en la ciudad de Jerusalén en 5 o 6 oportunidades. Es un lugar hermoso, precioso, pero más que hermoso, pues lo que significa para nuestra fe, significa la resurrección de Jesús, significa que Él no está allí, que Él ha resucitado, que Él vive en nuestro corazón. Cada vez que tengo la oportunidad de visitar la tumba vacía allí en Jerusalén, mi corazón se regocija, mi corazón salta de alegría, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que la muerte no lo pudo retener, un Dios que vive en nuestro corazón, que corre por nuestras venas y que nos lleva a vivir una vida de victoria y bendición. Vamos a estudiar 5 aspectos importantes de la tumba vacía. Para ello quiero que tengan la Biblia a la mano, donde usted pueda acompañarme a leer en los diferentes pasajes de las Escrituras. También que tenga una libreta de apuntes donde usted pueda plasmar todas las enseñanzas que el Espíritu Santo transmite a su corazón. Pero lo más importante, que usted tenga un corazón dispuesto, un corazón noble, un oído agudo para que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Muy bien, miremos el primer aspecto importante relacionado a la tumba vacía. Y es que aquella tumba pertenecía a un hombre llamado José de Arimatea. José de Arimatea. Para ello, querida familia, quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. San Juan, capítulo 19, los versículos del 38 al 42. La palabra de Dios dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, mire qué expresión tan extraña, qué expresión tan profunda. Era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado,
había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien, por el testimonio de los evangelios sinópticos, podemos entender que aquel sepulcro pertenecía a este hombre llamado José de Arimatea. E inclusive, el evangelio de Lucas dice que aquel José de Arimatea había cavado aquel sepulcro con sus propias manos. Y ahora, meditemos un poco en esta expresión. Cavado el sepulcro con sus propias manos. Pensemos en quién meditaba o en quién pensaba José de Arimatea mientras cavaba aquel sepulcro. Y creo que la conclusión es simple. Pensaba en él mismo. Pensaba en el día de su muerte, en el día de su sepultura. Él estaba cavando aquel sepulcro seguramente para él ser sepultado allí. Pero qué lindo, nuestro Señor Jesús tomó el lugar de José de Arimatea en el sepulcro, así como tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Porque quienes debíamos haber muerto en la cruz éramos nosotros, pues nosotros éramos los que habíamos pecado. La cruz estaba hecha a nuestra medida, pero Cristo tomó nuestro lugar. ¡Qué extraordinario! Esto es lo que conocemos como una muerte vicaria o sustitutiva. Cristo murió en el lugar nuestro. Ahora, este pasaje de Juan presenta a José de Arimatea como un discípulo de Jesús, pero un discípulo secreto. Un discípulo que tiene temor, que tiene miedo a que lo identifiquen con Jesús, a que lo señalen como un discípulo de Jesús. Un discípulo que tiene miedo a perder su posición dentro del concilio, porque este hombre era uno de los dirigentes del concilio, del Sanedrín. Era un fariseo, un hombre muy reconocido, además era un hombre muy adinerado. Y entonces por temor a perder aquella posición, por temor al juicio social, por temor al qué dirá la sociedad, este hombre nunca se identificó como discípulo de Jesús. Es más, durante los 3 años de ministerio terrenal de Jesús, nunca se le mencionó a José de Arimatea. Solamente después de que Jesús muere, entonces los evangelistas presentan a José de Arimatea como el hombre que reclama el cuerpo de Jesús, como el hombre que lo baja de la cruz, del madero, acompañado por otro personaje también un poco clandestino, Nicodemo, también un fariseo, también un sacerdote de la época. En cierta oportunidad este Nicodemo fue en busca de Jesús de noche, seguramente para no ser visto, para no ser descubierto. Y Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios. Nótese ese lenguaje, sabemos, un plural. No estaba hablando a nombre propio. No, aquella idea que le está transmitiendo a Jesús ha sido discutida con otros. Y seguramente dentro de esos otros estaba José de Arimatea. Sabemos que has venido de Dios. De manera que el testimonio concluyente de los evangelios es que aquel sepulcro pertenecía a José de Arimatea, a un hombre rico, a un dirigente religioso de la época de Jesús, un hombre que seguramente creía en Jesús, pero que tenía mucho temor de ser identificado como uno de sus discípulos. El segundo aspecto importante con respecto a la tumba es que se pusieron una piedra, un sello romano y una guardia. Nótese, una piedra a la entrada del sepulcro para sellar la entrada del sepulcro
Los estudiosos dicen que pesaba alrededor de 2 toneladas y de que se necesitaban alrededor de 12 hombres fuertes para hacer rodar esa piedra pesada. Segundo, pusieron un sello romano con un lazo, un sello plasmado sobre arcilla que impedía que se violara aquel sello, que se abriera aquella tumba. Y tercero, pusieron una guardia a la entrada. Los estudiosos dicen que la guardia estaba compuesta de 6 a 8 soldados bien armados, y pusieron entonces la guardia en aquel lugar. Miremos lo que dice, amada familia, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, Marcos capítulo 15, el versículo 46. La palabra de Dios dice, Marcos 15, 46. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Nótese, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Allí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 3, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aquí están hablando de María Magdalena y la otra María. Cuando se dirigían aquel primer día de la semana al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, ellas pensaban, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? De manera que allí hay evidencia escritural de que a la entrada del sepulcro pusieron una gran piedra. Pusieron también un sello sobre la piedra, un sello romano. Y pusieron una guardia para que custodiara entonces la entrada del sepulcro. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, el versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces no solamente era la piedra, también era el sello romano y también era la guardia. Y ese es el segundo aspecto importante con respecto a la tumba. El tercer aspecto importante es que el ángel movió la piedra. Quien quitó la piedra fue un ángel que descendió del cielo. Mire, Evangelio de Mateo en el capítulo 28, el versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel del Señor, quien movió la piedra, quien quitó la piedra de allí, fue un ángel que descendió del cielo. No fue hombre alguno, que por cierto, y reitero, se necesitaban alrededor de 12 hombres fuertes para remover esa piedra. Pues aquí lo hizo un solo ángel del cielo. Removió la piedra y se sentó sobre ella. El cuarto aspecto importante es que el sepulcro quedó vacío. Nótese bien, querida familia, el sepulcro quedó vacío. Y es que no solamente las mujeres entraron al sepulcro, y cuando hablo de las mujeres estoy hablando de María Magdalena y la otra María, sino que también los discípulos, Pedro y Juan, corrieron y entraron en el sepulcro y constataron que el sepulcro estaba vacío.
También el testimonio del ángel. El ángel le dije a las mujeres, Él no está aquí, Él ha resucitado. Mire, acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. En el capítulo 28. Versículos 3. A partir del versículo 3, perdón. Su aspecto era como un relámpago, hablando del ángel, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Nótese lo que les dice el ángel a las mujeres. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. De manera que las mujeres entraron en el sepulcro y constataron que el sepulcro estaba vacío. Estaba vacío. Jesús no estaba allí. Jesús había resucitado. Qué lindo. Gloria a Dios. Porque hay testimonio de las Escrituras. Suficiente evidencia para que entonces usted y yo creamos en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y la quinta o el quinto aspecto importante con respecto a la tumba es que los soldados fueron sobornados. Escúcheme bien, los soldados fueron sobornados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y hasta el versículo 15, pues el evangelista nos relata precisamente lo que sucedió. Dice el versículo 11, mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales, nótese, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Nótese el diablo obrando para que la gente no se identifique y crea en la resurrección de Jesús. Sobornaron a la guardia para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Querida familia, entonces 5 aspectos importantes de la tumba vacía. Primer aspecto importante, pertenecía a un hombre llamado José de Arimatea. Segundo aspecto importante, y es que pusieron una piedra, un sello romano y una guardia para custodiar el sepulcro. El tercer aspecto es que fue el ángel quien movió la piedra y dio testimonio acerca de la resurrección de Jesús. El cuarto aspecto importante es que el sepulcro estaba vacío, que no solamente las mujeres entraron al interior del sepulcro, sino que también los discípulos Pedro y Juan. Y finalmente, que los soldados fueron sobornados para que hicieran creer o divulgaran el dicho de que los discípulos habían robado el cuerpo. La primera prueba indubitable, la tumba vacía. Jesús no está allí, Jesús ha resucitado. Mañana entonces estudiaremos una segunda prueba indubitable. Feliz día para todos.
Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.